Comenzaremos hablando de la jurisprudencia en dos patadas, de forma breve y sintética, de qué es ese fenómeno de la jurisprudencia. La primera cuestión es de dónde viene eso de la jurisprudencia, y tenemos que remitirnos a la antigua Roma, donde ya comenzaba la labor de los pretores romanos para resolver caso a caso, y conforme iban resolviéndolo dictaban un edicto para su memoria y conocimiento del común de los ciudadanos. Cuando el criterio se había sentado en la casuística, aplicando las distintas normativas, senados consultos y otra legislación romana, lo que hacían era proclamarlo como el edicto perpetuo, que era un criterio jurisprudencial consolidado. Y de ahí que también sea de origen romano el término jurisprudencia, iuris, derecho, y prudencia, conocimiento, esto es, el conocimiento del derecho. ¿Qué valoración merece que en un Estado democrático los jueces suplan el papel del legislador? Bien, se ha dicho muchísimo en relación con el papel de los jueces, si acaso están invadiendo o alterando el equilibrio entre los distintos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, si es una especie de caballo de Troya en la división de poderes que nos legó Montesquieu. Así, Álvaro de Dors, catedrático de Derecho Romano a principios del siglo pasado, afirmaba que la ley es un solemne consejo que la voluntad del Tribunal Supremo puede rectificar impunemente, como una manera de poner de relieve cómo una sentencia aislada del Supremo podía doblegar todo el poder de una ley democráticamente aprobada. Sin embargo, hay que recordar en este juicio que, siendo cierto lo que dice, también es cierto que no es por criterio arbitrario de los tribunales, sino que los tribunales, y concretamente el Tribunal Supremo, cuando dicta jurisprudencia, lo hace empujado por las circunstancias, por una laguna, una ambigüedad, y jamás de oficio ni de forma arbitraria. Por otro lado, solía decirse aquello de prefiero un legislador torpe que se exceda regulando que un juez sabio que intente completar las lagunas. Más allá de la belleza y demagogia de esta expresión, lo cierto es que nadie puede preferir tener un coche estropeado a tener un coche y confiarlo en manos de un mecánico que buenamente pueda intentar conseguir que camine más o menos bien. También afirmaba Couture que la vida presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la imaginación del legislador. Reaccionaba así el ilustre procesalista uruguayo frente a la afirmación de Montesquieu de que el juez era la boca muda de la ley, afirmando que la realidad era muy rica, la letra de la ley cubría muchas finalidades, que el legislador no era tan inteligente y que en todo caso el problema concreto, la casuística, reclamaba la atención personal y subjetiva del juez para afinar la interpretación y acomodarla al caso concreto. En particular, el juez es quien aplica los principios generales del derecho y singularmente la equidad, esto es, atemperar la norma al caso concreto y evitar su antídoto horrible, que es la iniquidad. Pero ¿por qué se necesita la jurisprudencia? ¿Por qué es preciso acudir a este papel de los jueces? Bien, en primer lugar porque el legislador no sabe o no quiere o no puede regular unas cuestiones que se ofrecen críticas, espinosas, suidizas. A veces, si no existe transacción política parlamentaria, el legislador huye de plasmarlo en la legislación y deja que se resuelva caso a caso o quizá con la pericia o técnica jurisprudencial. Es una manera de la política del avestruz legislativo y dejar en manos del juez, que no tiene salida, de acudir al silencio judicial, de acudir a negarse a resolver, pues será el juez quien tenga que completar las lagunas de la pereza del legislador. También es cierto que a veces el legislador intenta agotar toda la casuística, pero la realidad es mucho más rica que la que puede plasmarse en una ley, y el futuro nos lo está demostrando, de manera que surgen problemas nuevos en tiempos nuevos, y antes de que el legislador reaccione, bien está que los jueces colmen la laguna. Y en tercer lugar, existen leyes que regulan problemas actuales planteados, se hacen con buena fe y con vocación de completud total, y que no obstante, para los intérpretes jurídicos se ofrecen distintas lecturas o tendencias o posiciones a la hora de aplicar la ley. Así, cada abogado arrima el ascua de la ley a su sardina interpretativa de los intereses de su cliente, y lógicamente quien debe resolver estas dudas objetivas que se pueden plantear en relación a los distintos criterios interpretativos que pueden conducir a soluciones diferentes, pueden conducir la finalidad a una solución radicalmente distinta a la que conduce la literalidad o el contexto. En esos casos hay que reclamar un órgano judicial independiente y supremo que aclare
qué es lo que quiso decir el legislador o cuál es la voluntad de la ley en el contexto de todo el ordenamiento jurídico. Y visto por qué existe la jurisprudencia, nos plantearemos ¿para qué existe la jurisprudencia? ¿Para qué ha servido al final? Una vez que vemos que es necesaria, pero realmente ¿para qué sirve? Podemos recordar que Kelsen aludía a la pirámide del ordenamiento jurídico cerrado, en cuya cúspide estaba la Constitución, ese valor superior que se desarrollaba por las leyes, estas por reglamentos, y en la base de la pirámide, en desarrollo y ejecución de esos reglamentos, esas leyes, se encontraban las sentencias, los negocios jurídicos o los actos administrativos. Pues bien, en esa pirámide está bajo la observación del juez, de esa esfinge que es el juez que mira la norma y le busca la solución, y que es la boca de la jurisprudencia, pero que sirve para varias razones prácticas. Primero, una razón social. Se resuelve el asunto para bien o para mal. Se zanja un litigio, un conflicto, que esa es la misión judicial. Si bien, decía Holmes, Oliverio Holmes, el magistrado del Tribunal Supremo americano legendario, decía que lo cierto era que a cualquier conclusión podía dársele forma lógica. Esto es, bastaba con que el juez tuviera una solución o un criterio y ya encontraría normas o interpretaciones para sostenerla. Lo cierto es que la razón social de la jurisprudencia es poner fin a un litigio. Es también una razón técnica, y es que si el derecho es una ciencia y es un modelo cerrado que pretende ofrecer seguridad jurídica, pues habrá que acudir a un órgano jurisdiccional que siente jurisprudencia para armonizar el criterio de todos los órganos judiciales, sean juzgados, salas, tribunales de toda índole. Y luego hay una razón profesional, y es que la jurisprudencia es el bastón o apoyo en que el abogado puede fundamentar su alegato o su defensa, y en el cual el juez está llamado a resolver, apoyándose también en la jurisprudencia de forma congruente con la ley, y zanjar el litigio. Pero, ¿hablamos siempre de la misma jurisprudencia? Pues no, hay varios tipos de jurisprudencia. Puede hablarse coloquialmente de una jurisprudencia mayor o prevalente, que es la que emanaría del Tribunal Constitucional, que por imperativo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, la jurisprudencia o las resoluciones que el Tribunal Constitucional dicte en todo tipo de procesos, las mismas serán vinculantes para los órganos jurisdiccionales ordinarios, para todos ellos. Por tanto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es absolutamente irresistible, vinculante e incluso escapa a la crítica de los órganos judiciales inferiores, incluido el Tribunal Supremo. Y estaría también con carácter prevalente la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por fuerza del principio de primacía del derecho comunitario, que impone que todo el derecho comunitario y su manifestación, que son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prevalezcan sobre todo el derecho interno, incluso sobre la propia Constitución o las propias sentencias del Tribunal Constitucional, de modo y manera que ante el conflicto entre el Tribunal Constitucional y una norma comunitaria, el propio Tribunal Constitucional, debería en buena técnica plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea, pues al fin y al cabo el Estado español, la propia Constitución, ha articulado una gatera para que entre en bloque el derecho comunitario y se sitúe al mismo rango que la Constitución a efectos prácticos. Por lo tanto, jurisprudencia mayor prevalente, que no se puede perder de vista, es la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero habría una jurisprudencia real, la auténtica, en sentido propio, en sentido estricto, sería la sentada por el Tribunal Supremo de forma reiterada. La respuesta la encontramos en el artículo 1, en el párrafo 6 del Código Civil, que se ocupa de las fuentes del derecho, donde dispone literalmente que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esta adición de este precepto ha provocado infinidad de trabajos académicos sobre si la jurisprudencia era o no auténtica fuente del derecho. Lo cierto es que la jurisprudencia, lo que dice el legislador es que la complementará y que a efectos prácticos surte la misma funcionalidad que las fuentes del derecho. Esto es, pero no está liberada de perder de vista a la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, pues la funcionalidad jurisprudencial no es otra que analizar, interpretar y resolver, pero siempre en derecho.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional español, en la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2012 del 19 de marzo, en el aniversario precisamente de la Constitución del 12, afirmó algo de suma importancia, que era que la independencia judicial permitía que los órganos judiciales inferiores en grado discrepen mediante razonamiento fundado en derecho del criterio sostenido por tribunales superiores e incluso de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, si fuera el caso, sin que se vulnere el principio de igualdad. Esta sentencia tiene una importancia crucial porque deja claro que la jurisprudencia sentada por el Supremo no es eterna, permanente e irresistible y que órganos judiciales inferiores incluso podrían apartarse de esa jurisprudencia si lo hacen de forma razonada y motivada y modo alguno caprichosa. Hemos hablado de una jurisprudencia mayor, hemos hablado de la jurisprudencia en sentido propio y podría hablarse también coloquialmente de una jurisprudencia menor o impostora, más que nada en sentido coloquial, puesto que a veces se califica la llamada jurisprudencia territorial procedente de las salas, o se dice que también hay jurisprudencia local, la procedente de los juzgados, o una jurisprudencia consultiva, la del Consejo de Estado y consejos consultivos de las comunidades autónomas, e incluso se habla con un tremendo disparate de jurisprudencia administrativa cuando se refiere al criterio sentado por tribunales administrativos. Pero ocupémonos de la fuente de la auténtica jurisprudencia, del Supremo, del Tribunal de la Última Conjetura, como lo autodefinía el Tribunal Supremo americano, que decía que al fin y al cabo los tribunales barajaban distintas interpretaciones de las leyes y lo que sucedía era que el Tribunal Supremo era el que estaba llamado a fijar la definitiva y la válida por ser el último en decidir, el que postulaba en su sentencia del Supremo la jurisprudencia que validaba la conjetura que declaraba como correcta. En el ámbito español contamos con el recurso de casación, que existe en distintos órdenes jurisdiccionales y en particular en lo contencioso administrativo ha sido objeto de una reciente reforma, en cuya virtud ha desaparecido el recurso de casación en interés de ley y se articula sobre un recurso de casación en interés del derecho objetivo ante el Tribunal Supremo y otro recurso de casación ante las salas de los Tribunales Superiores de Justicia cuando se ventilan normas autonómicas. Pues bien, la funcionalidad de este recurso de casación es doble. Por un lado, en la práctica va a limpiar las ilegalidades, esa función que se llamaba nomofiláctica, y por otro lado, va a fijar el criterio para el futuro asegurando la uniformidad entre los distintos tribunales del Estado. De este modo reverdece la figura del precedente y nos aproxima al modelo español al modelo americano. Como es sabido, en el modelo sajón, tanto el británico como el americano, el Tribunal Supremo o la Corte de los Lores lo que hacen es fijar jurisprudencia, con muy pocas sentencias, apenas un centenar en el caso de la House of Lords británica y unas 200 al año por parte del Tribunal Supremo americano, en cuya virtud el propio Tribunal Supremo selecciona aquellos asuntos en que es preciso fijar un precedente o en que es preciso apartarse del que estaba o resolver una contradicción. Lo cual demuestra que la funcionalidad del recurso de casación no requiere una gran cantidad de sentencias, sino una labor más cualitativa por parte del Supremo y selectiva de los casos llamados a ser interpretados de forma prevalente. Pues bien, con este papel del Supremo, que no enerva tampoco esa consideración de jurisprudencia, en tanto en cuanto no se modifique el Código Civil, que dice que jurisprudencia es la que es reiterada, que en la práctica, en el derecho español, se imponen al menos 2 sentencias conformes en el mismo sentido, si bien es cierto que hay otros ordenamientos jurídicos en los cuales, para crear jurisprudencia, como el argentino, dice que se basta una sola sentencia, o en el mexicano, que se imponen que existan al menos 5, lo cierto es que en nuestro ordenamiento nos vamos a quedar con el término de modo reiterado, lo cual lo asimila a consolidado. Si bien en el caso del ámbito contencioso administrativo, la reciente regulación del recurso de casación permite afirmar que la voluntad de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo al estimar y resolver un recurso de casación va a tener una fuerza prácticamente irresistible o, como afirma la doctrina, una fuerza persuasiva tremenda para todos los órganos judiciales inferiores.
¿Cómo se organiza el Supremo? Pues se organiza en salas para dividir su quehacer. Son apenas unos 80 magistrados más o menos en las distintas salas como total, que se reparten entre una sala primera que se ocupa de asuntos civiles, una sala segunda de los penales, la tercera de lo contencioso administrativo, la cuarta de lo social y la quinta de lo militar. Además existen unas salas especiales, que sería por un lado la calificada como Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que pretende zanjar aquella pugna entre el poder administrativo y el poder judicial, una sala de conflictos de jurisdicción, que pretendería zanjar en este caso la contienda entre el poder judicial militar y el poder judicial común ordinario, una sala de conflictos de competencia que resolvería las cuestiones o materias que corresponden a uno u otro orden jurisdiccional ordinario, si pertenecen al social, al contencioso, al civil o al penal, y luego existiría la sala especial del artículo 61 de la Orgánica del Poder Judicial para casos extraordinarios que requieren una especial y cualificada composición del órgano llamado a resolverlos por su trascendencia. Eso nos lleva a cómo se busca la jurisprudencia, dado que hay infinidad de sentencias, existen infinidad de bases de datos, de consultores que recogen el criterio del Tribunal Supremo y de los tribunales inferiores, y en sentido amplio cómo se busca entre la jurisprudencia frondosa, entre ese océano que son las sentencias. Pues yo he utilizado la metáfora de la pesca, porque me parece que nos hemos convertido los jueces, los letrados, los abogados en buscadores o pescadores de jurisprudencia. Acudimos a las bases de datos, buscamos en el caladero de las sentencias aproximadas por el concepto y las vertemos en los escritos de alegaciones o en las sentencias. Hay pescadores con sus distintos estilos, hay pescadores que son artesanales de caña, los hay que pescan por arrastre, los hay que venden todo lo que pescan, los hay que son más selectivos, los hay que se esfuerzan más, que se arriesgan más, los hay más conservadores. En fin, la técnica de búsqueda de jurisprudencia va al gusto de cada cual, y lo cierto es que el valor que tiene la pesca cosechada depende muchas veces de la lonja o depende del órgano judicial llamado a valorarla. Otra imagen afortunada presenta, aunque un poco crítica a mi juicio, presenta el profesor Alejandro Nieto, tan brillante y tan admirable, cuando alude a que el juez, cuando busca jurisprudencia para fundamentar sus fallos, actúa como quien compra en un supermercado, busca el arroz de las sentencias que le sirven y luego cocina una paella, un arroz negro, lo que venga al caso, de manera que hay determinados jueces que las bases de datos de jurisprudencia se les ofrecerían como meros recetarios para cocinar cualquier cosa. Insisto en que esta es una visión un poco fatalista, aunque tiene algún eco, como todo, de verdad. ¿Pero qué requiere buscar jurisprudencia? Si se me permite dar algún consejo. Bueno, en primer lugar, paciencia. Hay que saber esperar, buscar, no pensar que a golpe de clic se encuentre la sentencia apropiada. En segundo lugar, la ciencia, saber buscar por el término adecuado. Son más difíciles buscar conceptos procesales que se prodigan en todas las sentencias que los materiales. Hay que saber buscar por la norma, por la sentencia. Hay que dominar primero las instrucciones de los buscadores para poder encontrarlo. También la elocuencia es muy importante, tanto para buscar la jurisprudencia como para utilizarla, para poder citarla adecuadamente, por el número de recursos, por el fragmento, no volcar la totalidad de la sentencia, porque hay que ofrecer el fruto y no la hojarasca, la cáscara. También artesanía, porque hay que saber distinguir muy bien dentro de una sentencia, de un hallazgo de una sentencia, que puede venir muy bien al caso, entre los obiter dicta, lo que son rodeos, argumentaciones, palabrería en general de la sentencia, de aquello que es la ratio decidendi, esto es el fundamento que sirve para resolver la sentencia y el fallo. La valentía. ¿Por qué? Porque a veces hay que ponderar los principios y valores que hay tras la jurisprudencia, pero hay que retorcerla y explicar por qué se debe superar. Nos podemos preguntar si caduca la jurisprudencia. Pues efectivamente, decía Kishman aquello de que un capricho del legislador tiraba bibliotecas enteras de leyes a la basura, y ciertamente podría invertirse, decir que a veces la jurisprudencia acaba con las voluntades de muchos legisladores. Lo cierto es que cuando existe jurisprudencia consolidada por el Supremo, la misma tiene un plazo de caducidad porque está unida a la vida de las leyes que interpreta. Se derogan las leyes, la jurisprudencia entera ya queda invalidada en la práctica. También va unida a los jueces que la pronuncian, ciertamente, porque hay una jurisprudencia en un determinado tiempo, el sentir de una composición del órgano judicial llamado a fijarla,
pueden renovarse con distinto talante, más conservador, más progresista, aplicando unos criterios, una ciencia, unos determinados avances, y que la jurisprudencia cambie. Y también va unido al telón de fondo pues al académico por las aportaciones doctrinales que pueden enriquecer o aconsejar el cambio de jurisprudencia, al socioeconómico, al contexto en definitiva, o a la evolución de los principios generales del derecho y su sensibilidad para la sociedad. Ya nos lleva, para terminar, al reto y al respeto. Cuando digo el reto me refiero a que la jurisprudencia tiene el valor que tiene el talante y la ciencia de los jueces llamados a dictarla. El talante en cuanto a su actitud, su honradez, su probidad, su honradez intelectual para valorar, para trabajar, no rendirse a la pereza y al contrario escudriñar y saber que se está resolviendo un litigio que le importa a las partes y por tanto afrontar el reto no bajo la comodidad de esa percha que ofrece la sentencia, sino navegar entre la jurisprudencia, incluso atreverse a abrir nuevos senderos. Ese es el reto. Y como contrapartida está el respeto a la jurisprudencia, que se generen esas condiciones de seriedad, rigor y laboriosidad por los jueces, sin duda merece el respeto de los demás operadores jurídicos. En fin, muchas gracias por su atención, muy amables.